Saludos a todos y nuevamente muchísimas gracias por visitar mi canal. En esta época en que estamos saludando el otoño, está muy cercano el Halloween, yo les tengo una recomendación literaria que espero sea del interés de todos y de cada uno de ustedes. Hace pocas semanas estaba releyendo una antología que quiero muchísimo. Me refiero, por supuesto, a Las montañas de la locura y otros relatos de H.P. Lovecraft, uno de mis maestros de la escritura creativa y un autor que respeto muchísimo por su inmenso bagaje cultural, por esa capacidad imaginativa de crear mitos, leyendas y personajes inolvidables. Pues bien, gracias a Howard Phillips Lovecraft, yo conocí a otro gran escritor. De hecho, eran miembros del mismo cónclave literario que se llama el Círculo de Lovecraft. Lovecraft era un escritor que salía poco, pero sin embargo escribía muchísimo, y él cultivó en este círculo una amistad poderosísima que trasciende en el tiempo y el espacio. Tenía una relación epistolar con muchísimos autores que se encargaron de crear toda una serie de sagas, de mitos, de leyendas, conocidos como los mitos de Cthulhu. Bien, de este círculo espero hacer un video a futuro, espero que prontamente, pero quiero hablar de Robert E. Howard. Él fue amigo de Lovecraft. Había una inmensa admiración mutua de estos dos escritores. Robert E. Howard es el escritor que descubrí gracias a Lovecraft. De hecho, cuando abrí esta maravillosa antología de relatos llamado La Piedra Negra y otros cuentos de horror sobrenatural, me encuentro un escrito que hizo Lovecraft en memoria de este increíble autor, cuya vida es asombrosa y que vemos la admiración que dejó un grupo de escritores por este joven, digo joven porque tenía apenas 30 años de edad cuando falleció, oriundo de Texas, Estados Unidos, y que poseía una imaginación y capacidad creativa asombrosa, poderosísima. A Robert E. Howard algunos lo conocerán gracias a Lovecraft, otros lo conocemos por sobre todo los personajes, las aventuras, los mitos que siguen siendo muy explotados por la novela gráfica, los videojuegos, los juegos de rol y por el séptimo arte, ¿no? Pero con este video yo espero que conozcan mejor, más y mejor a Robert E. Howard, el padre del popular personaje de Conan el Bárbaro, de Solomon Kane, de Red Sonja y muchísimos otros personajes, habitantes de un mundo de fantasía épica y comparable, me atrevería a decir, a la de J.R.R. Tolkien. Un 22 de enero del año 1906 nacía en Peaster, Texas, Robert Irving Howard, el hijo de un médico llamado Isaac Mordecai Howard y de Hester Jane Irving, una mujer perteneciente a la clase alta sureña de Estados Unidos. La familia de Robert estuvo trasladándose por diferentes ciudades del estado de Texas para finalmente establecerse en Cross Plains. Los continuos cambios de ambiente y de residencia van a ser bastante nocivos para el joven Robert porque le va a costar mucho trabajo a futuro establecer vínculos y de hacer amistades con facilidad. Ya en Cross Plains, pues Robert era un adolescente sobreprotegido por sus padres. El padre era un médico y estaba continuamente vigilando su dieta, su estado físico, y su madre era una persona un tanto celosa de sus nuevos amigos. De manera que la relación con sus padres, su familia, va a ser fundamental en su vida personal y también en su trabajo literario. Esta va a ser, debo decir, un infierno, pero por otra parte él se va a interesar muchísimo en su apellido, en su historia y herencia ancestral. Robert va a ser un lector apasionado de la mitología y de la historia, me refiero a la historia en los acontecimientos históricos importantes en la humanidad. Él va a descubrir que es descendiente de británicos, de combatientes del bando confederado de la Guerra Civil Norteamericana y también de propietarios de plantaciones del sur. Entonces, por lo anterior, no es de extrañar que en sus futuros cuentos vamos a encontrarnos escenarios y personajes épicos, míticos, ¿no? Vamos a encontrarnos personajes de la antigua Roma, de la Britania, pictos, imperios en decadencia, sobre todo, bosques, demonios, rituales,
rituales de brujería, magia antigua y poderosa, grandes serpientes, personajes que recuerdan su vida pasada, pero también vaqueros, tipos duros del sur de Estados Unidos, luchas del salvaje oeste, todo siempre marcado por la lucha, la supervivencia, tratar de hacer justicia en un mundo hostil, seres que tratamos de rememorar sueños y vidas pasadas, y el deseo casi siempre de hacer justicia en un mundo desolado y corrupto, un mundo muy oscuro y muy injusto para todos. La vida de Robert E. Howard va a oscilar, como todos los grandes genios de la literatura, entre la genialidad, el gran talento, pero también el inmenso dolor. Parte de su infierno personal, yo diría que radica en la dependencia y adoración que sentía por su madre, una mujer que en un principio yo diría que era un ser muy generoso porque estuvo buena parte de su vida ayudando a los desprotegidos, cuidaba pacientes de tuberculosis, así que lamentablemente ella misma se va a contagiar de esta terrible enfermedad y es una enfermedad que finalmente la va a matar. Y también va a estar siempre encorajando a su hijo y lo va a apoyar en sus aspiraciones artísticas y literarias. Así que ella va a tener una relación de dependencia y de amor y de odio con su hijo. Las peleas constantes de sus padres y la enfermedad de su madre van a ser los grandes monstruos con los que Robert va a tratar de luchar sin ninguna clase de éxito en la vida real. Pero en su mundo literario él casi siempre va a salir victorioso. Otro aspecto interesante de su personalidad, debo decir que era un eterno inconforme, va a ser un gran crítico de la sociedad en decadencia de Estados Unidos, en particular va a estar muy en desacuerdo y muy asustado con el boom del petróleo, ese afán y codicia desmedida del hombre por poseerlo todo, por tenerlo todo, incluso que es capaz de llegar al punto de desangrar a la tierra misma para lograr sus fines, la explotación, el abuso, ¿no? Es algo que lo va a dejar muy inconforme. El boom del petróleo, como sabemos casi todos, pues trae riqueza y miseria al mismo tiempo. Es la época del auge del crimen, del robo, de la explotación del hombre por el hombre, la corrupción, una de las más terribles guerras de Estados Unidos, pues sabemos que lamentablemente se debe al afán y la codicia por el petróleo. Así que estos son también males terribles que él a través de su literatura sí va a tratar de vencer y de salir victorioso. Robert era un adolescente delgado, de carácter muy débil, era muy inseguro, ya lo he dicho, por lo que los matones locales, los matones del barrio le van a hacer la vida imposible, continuamente hostigándole y maltratándole físicamente. De manera que su sano refugio fueron los libros, ya he dicho que leía vorazmente libros de historia, de mitología, de leyendas, de héroes míticos del pasado, y debo mencionar que como su gran amigo Lovecraft, pues él era un genio, era un niño prodigio, entre los 8 y 15 años de edad aproximadamente, escribía y componía cuentos y poesía. De hecho, hay quienes dicen que él tenía una memoria prodigiosa, una memoria eidética, con esto quiero decir que era capaz de recitar pasajes enteros de libros y de poemas que había leído previamente sin equivocarse. Así que él, cansado de las palizas ante las cuales lo sometían los matones del barrio, pues él decidió someterse a un régimen muy estricto, intentó defenderse, canalizar de alguna manera su frustración, así que él se va a empezar a aficionar al boxeo, va a practicar el boxeo y va a adquirir también el hábito de alzar pesos, así que de un adolescente escuálido, indefenso, se va a convertir en un hombre musculoso y muy saludable. Y ya dicho, pues su refugio sano fueron los libros, fue la escritura. Ya antes de tener 20 años poseía un inmenso bagaje cultural, era un gran erudito, un escritor y contador de historias. Sus autores de cabecera, debo decir que fueron Rudyard Kipling, el autor del Libro de la Selva, y muchos otros, Jack London, un autor que también me encanta y espero subir próximamente un video, Davis Clyde Smith, Trude Vinson y también muchísimos otros. Robert E. Howard empieza una relación también de amor y odio con la revista popular Weird Tales Magazine. En esta revista publica su primera historia llamada La lanza y la espada, ¿no? Esta publicación significa una larga relación de que va a haber muchos rechazos, pero también es el medio,
escrito más popular entre lectores y lectoras de las revistas pulp, lo que le va a permitir también salir de esa cueva oscura y del anonimato y del olvido. Weird Tales Magazine es lo que le va a permitir también que otros escritores sepan de su existencia. Las revistas pulp, debo decir, fueron muy importantes en Estados Unidos, sobre todo en la década de los años 20 y 50, porque eran publicaciones de bajo costo, eran fáciles de comprar, eran fáciles de leer y se publicaban de manera semanal o quincenal, entre los que en sus páginas muchísimos autores, además de Robert E. Howard, pudieron darse a conocer. También debo decir que había ciertas personas que consideraban estas revistas como literatura barata, de pésima calidad, a unos que incluso lo consideraban vulgar, indecente, pero con todo las revistas pulp fue el auge de muchísimas especializaciones en lo que era la literatura de ciencia ficción, de fantasía y de muchos personajes populares. Entonces, ya cuando tenía 30 años de edad, pues Robert E. Howard era conocido localmente, era una especie de héroe local como el rey, el escritor rey de las revistas pulp, ¿no? En 1932, Estados Unidos conoció al personaje más popular de Robert E. Howard. Me refiero a Conan el Cimerio. En América Latina le conocemos como Conan el Bárbaro, personaje con el que Robert va a ser y sigue siendo muy famoso, ya que le va a dedicar a este personaje un gran conjunto de relatos y algunas pocas novelas, y va a estar cultivando un género desconocido hasta ese momento, lo que podemos denominar la fantasía épica de la espada y la brujería. Conan es un personaje de fuerza descomunal que posee un gusto por el combate, pero al mismo tiempo un sólido código de honor. Es un personaje, como el propio Robert, inconforme con el abuso de poder y las injusticias. Más que todo, hoy en día conocemos a Conan porque el autor austriaco Arnold Schwarzenegger en dos ocasiones en los años 80 protagonizó esta película encarnando al personaje de Conan, que en más de una ocasión lo encontramos sobreviviendo a toda suerte de peligros. Tampoco podemos olvidar al personaje Solomon Kane, que es un poco más antiguo que Conan, pero lo conocemos sobre todo por las películas y los videojuegos. Solomon Kane es un personaje que Robert E. Howard había creado ya en su adolescencia, solo que va a empezar a publicar relatos más adelante. Es un puritano inglés del siglo XVI que vaga solo por el mundo, armado con sus mosquetes, su inteligencia y poderosos talismanes, enfrentándose al mal en el estado puro. Adicionalmente, tampoco nos es desconocido el personaje de Kull, el conquistador, que conocemos sus andanzas de este héroe solitario en el reino ficticio de Iboria, un territorio que comprende de lo que queda del desaparecido reino de Atlantis, y toda una serie de personajes que también sobre todo son conocidos por el cine y los juegos de rol, ¿no? No nos podemos olvidar del personaje boxeador de Steve Costigan. Steve es muy importante porque es una especie de alter ego del propio Robert E. Howard, apasionado por el boxeo y el deporte. También me parece a mí que este personaje es inspirado en las lecturas que le dejó Jack London, el escritor de viajes, corresponsal internacional, que conoció el mar, la lucha y la supervivencia del ser humano en condiciones extremas. Muchos otros personajes como Red Sonja, Kirby O'Donnell, Borak el Gordon y Ryan McMoran son solo algunos de los hijos de Robert E. Howard. Son personajes de reinos imaginarios hasta el oeste americano que se enfrentan al mal en todas sus formas, en misterios, en guerras, en sueños olvidados, vidas pasadas. Siempre descubrimos, gracias a Robert E. Howard, que el mal siempre aparece bajo nuevas formas, pero depende de nuestra lucha y nuestro sentido común de lograrlo vencer, ¿no? Robert E. Howard entabló una amistad con Howard Phillips Lovecraft, autor del que ya les hablé. De hecho, Lovecraft admiraba la escritura de Robert, también su capacidad analítica y la forma en cómo escribía cartas, de manera que lo invitó a formar parte del círculo de Lovecraft, en el que él también contribuyó con personajes y mitos que alimentan este gran imaginario de la fantasía y el círculo de Cthulhu. Bien,
todos los que sean apasionados de la filosofía, la ciencia ficción, lo extraño, la historia, maldiciones, herencias ancestrales, pues con seguridad este autor también les va a gustar. Si ustedes son apasionados también de H.P. Lovecraft, si se encuentran con esta antología de relatos, pues yo les prometo que no van a salir defraudados porque les va a gustar la forma en cómo este personaje también hace un homenaje a un amigo escritor. En Robert T. Howard encontramos en esta maravillosa antología a un genio de la literatura narrativa con una vida muy intensa, muy brillante, pero tristemente muy corta. El 11 de junio de 1936, Robert T. Howard se quitó la vida, lamentablemente, cuando se enteró, gracias a la enfermera de su madre, que ésta había caído en un estado comatoso del cual nunca despertaría, de manera que Robert se fue en su automóvil, sacó un revólver y se disparó. Robert fallece 8 horas más tarde y su madre pierde la vida con un día de diferencia. Ambos fueron enterrados en el cementerio de Greenleaf en Brownell, en Texas, pero su casa se conserva y es un museo para todos los que deseen conocerlo y visitarlo, porque es uno de los escritores más importantes del oeste americano. Frente a su muerte, H.P. Lovecraft escribió un ensayo llamado El Requiem por Robert T. Howard, o Un adiós a Bob Dos Pistolas, como le conocían afectuosamente. Decía que su muerte fue una pérdida grandísima, sobre todo para los que son lectores de la epopeya americana. Dejó una cantidad de cuentos que más adelante se van a reunir en antologías. Esta es una pequeña antología, él hizo muchísimos cuentos, hizo novelas. Algunos de estos relatos debo decir que estaban inacabados, de manera que fue el trabajo de otros escritores como L. Sprague du Camp, que se encargaron de mantener vivo el legado, incluso de completar estas historias que no logró Robert en vida llevar a feliz término. Bien, si les gustó la película o algunos de los cuentos de Conan el Bárbaro, si conocen a Solomon Kane, si les gusta Red Sonja, si desean conocer ese maravilloso reino de Iboria, pues no se van a sentir defraudados cuando lean las historias acabadas por L. Sprague du Camp, otro escritor que sentía gran admiración por Robert T. Howard. En el año 1996, el actor Vincent D'Onofrio encarnó al personaje de Robert T. Howard en una espectacular película basada en su vida llamado The Whole Wide World, o en español como El que caminaba solo. Aquí conocemos a Robert T. Howard en estado puro, un ser humano con una inmensa capacidad de escribir, pero muy incapaz de hacerle frente a sus problemas y a su infierno personal. Con todo, yo los invito a que vean esa película. Si la han visto, espero que me dejen comentarios expresando su opinión, qué les ha parecido esta genial adaptación cinematográfica. Robert T. Howard, esta es mi recomendación para darle la bienvenida a otoño, al mes de las brujas, del cambio, de la magia. Robert T. Howard es un autor indispensable para los que creen las causas justas, en la lucha, la supervivencia, en la magia, y sobre todo para todos los que deseamos un mundo mejor y más justo para todos. Muchas gracias por ver el video y los invito a que visiten mi sitio web www.marianavargasliteratura.com, en el que estaré anunciando mis nuevas charlas, conferencias y talleres de otros autores.